¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por compartir la próxima media hora con nosotros en Televisión Canaria. Hoy vamos a conocer mucho más de cerca a Ismael Ojeda. Es el caso, su historia dio la vuelta al país hace algunas semanas. Recuerden ustedes que Ismael Ojeda se convirtió en el primer español y en el primer canario que logra por parte del BBVA la dación en pago de su vivienda y su cesión en alquiler. Y hoy está aquí con nosotros para contarnos su experiencia. Bueno, ¿qué tal, Ismael? Buenos días. Buenos días. No sé si eres todavía consciente del éxito que has llegado a tener a raíz de esta noticia. No me lo creo, no me lo creo. La verdad que nunca esperé que esto fuese así. En primera parte, cuando se acerca un periodista de la prensa escrita, pues a tratar de que quería escribir mi caso, yo un poco me negué. Era mi intimidad y a no todo el mundo le gusta un poco sacar esa intimidad, ¿no? Y no es fácil decir, oye, que he entregado mi casa, ¿no? Suena fatal, la gente lo que Pero entonces, ¿cómo llegó esa noticia a los medios de comunicación? Pues a través de un amigo que al final conoce a alguien que trabaja en la prensa escrita y entonces se pone en contacto, ¿no? Y la historia es que, claro, el amigo sabía que compartió esta noticia, sabía que era el primer expediente porque yo me entero a la hora de firmar en el notario con el BBVA, pues la abogada del banco me dice que es el primer expediente a nivel nacional y que por lo tanto eso había sido, digamos, la causa de que se alargara tanto en el tiempo, ¿no? Es decir, hubo 6 meses de trámites que me llevaron a veces a rehacer varios documentos porque se caducaban en la vigencia, ¿no? Es decir, tú cuando vas a la oficina de desempleo y te piden un certificado como que estás desempleado y no estás percibiendo subsidio alguno, eso tiene una vigencia, normalmente de 1 mes o 3 meses, y entonces se vencía y tenía que volverlo a pedir. Entonces fue bastante, bueno, con paciencia. Supongo que muy engorroso todo ese papeleo durante 6 meses, consultando todo tipo, no sé, de medidas legales y sobre todo metiéndote muy de lleno en ese Real Decreto al que tú te acogiste para poder llegar a esa dación en pago y esa cesión en alquiler. Pero ¿cómo te enteraste de todo ese trámite que tenías que seguir, Ismael? Bueno, pues sí, la historia comienza viendo el telediario a nivel nacional. Veo precisamente la entrega por parte de un chico de mi misma edad de su casa al banco, ¿no? Lo que pasa es que en aquel caso la hizo a través de lo que es simplemente el banco, no acogiéndose a ningún Real Decreto porque todavía no estaba aprobado. Entonces, bueno, yo de alguna forma empiezo a informarme, pero acudo al banco quizás, en primera fase acudo al banco con aquello de forzar que recogieran mi casa. Si te fuiste con las llaves. Exacto, ¿no? Es decir, se llegó a llamar, lo que se le llamó hacer sonar las llaves, que es que todos los inmigrantes que estaban aquí volvían a su país en vista que se quedaban al paro y además perdiendo casi la casa que habían comprado, pues se acercaban al banco y haciendo sonar las llaves, entre comillas, pues le decían al banco, o las recoges o me vas a buscar a mi país. Entonces el banco se daba todas las prisas del mundo por resolver esa situación y a los 3 días, un caso que conocí yo, a los 3 días lo llamaron ante notario y firmaron la entrega de la casa y él se fue para su país. Entonces, claro, yo conociendo ese caso dije, bueno, voy a presionar yo también. Pero a mí me dijeron que tú eres español, tú no te vas a ir. Es decir, te sentiste por ese lado discriminado, ¿no? Claro, además yo lo hablaba con la entidad bancaria y digo, bueno, un poco vergonzante que al extranjero, al emigrante, se le atienda de esa forma y sin embargo al español no. Así yo me tengo que aguantar con mi casa, que estoy en peligro de no poderla pagar. Es verdad que nunca dejé de pagar ninguna letra, ninguna factura, siempre estuve al corriente de todo, pero tenía miedo de que llegara a ese momento. Ese momento, sí. Entonces quería preverlo y entregar mi casa. Entonces el banco me decía que no. Entonces yo dije, bueno, había hablado con un amigo que estaba en Alemania del pueblo, me decía, vente para acá que hay trabajo, que yo aquí estoy trabajando en una fábrica amontonando pales, no hago otra cosa que amontonar pales. Dice, pero ya me han llamado de 3 sitios más. Dice, vente que hay trabajo. Entonces me acerqué al banco con la idea de, bueno, que me voy para Alemania, recógeme la casa, que
que luego me vas a tener que ir a buscar a Alemania. Y te seguía atando la casa, no te podías ir a Alemania en busca de un puesto de trabajo. Que quieras o no, siempre piensan que tienes un amarre familiar, lo que sea, un vínculo, que saben que en algún momento volverás a tu país, ¿no? Entonces, ya yo veo esa noticia en el telediario y es cuando ya entro a estudiarme el Real Decreto, me entro en internet, lo busco y me lo bajo y empiezo a estudiarlo, ¿no? Y veo que cubro completamente todas las circunstancias que requiere o que pide el Real Decreto para que sea tramitado tu expediente a través de la dación en pago. Y bueno, entonces me acerqué al banco y traté de convencerlo, oye, estudien esta historia porque yo entro en esta circunstancia y cubro toda la demanda, ¿no?, del Real Decreto. Y a todas estas, Ismael, ¿sabías interpretar ese Real Decreto? No. Porque supongo que también hay muchas palabras técnicas en ese sentido, ¿o estabas recibiendo algún tipo de asesoramiento? No, ninguno, porque a todas estas lo llevas tú calladamente. Es verdad que yo creo que a todos, ¿no?, nos cuesta quitarnos una propiedad, y más cuando suena a perderla. Entonces es como un fracaso. Sí, te entra ese sentimiento de frustración. Te entra ese sentimiento de frustración, ¿no? Que luego verdaderamente no es tal, te das cuenta que no, que es un bien más, que no es lo importante en la vida, que si fue un sueño en un momento de tu vida el adquirir una propiedad, pues es válido también desprendérselo para estar tú bien, ¿no? Si, no hay que amarrarse a las cosas, a los bienes, ¿no? Es como un coche, como una moto. ¿Cuántos coches hemos tenido a lo largo de nuestra vida? Pues unos cuantos, pues una casa puede ser lo mismo. Entonces te quitas un poco ese sentimiento de fracaso y lo empiezas a compartir, pero ya eso cuando has madurado tú bastante la situación y digamos las posibilidades que tienes de conseguirlo. Entonces cuando ya tú ves que sí, que es factible que te lo vayan a dar, entonces cuando lo empiezas a compartir con los familiares más bien, ¿no?, con un último amigo, lo que sea, ¿no? Y entonces bueno, todo el mundo un poco dice, pero ¿qué vas a hacer en tu casa? Entonces tienes que convencerles de que, oye, mira, es que si me la quito, aligero mi mochila. Me puedo ir a trabajar a Fuerteventura, a Lanzarote o a Alemania, o a lo mejor a la otra parte de la isla y no tengo que estar con el coche todo un trasiego y unos gastos añadidos, ¿no? Entonces también empiezas a plantearle lo que tú, de alguna forma, has llegado a la conclusión, ¿no?, de que una propiedad, como una casa, no es factible en todos los casos. Te das cuenta que para mí, por ejemplo, que era soltero, no es igual de ventajosa que para alguien que está casado y que tiene hijos, ¿no? Y que necesita una estabilidad, en tu caso, te permite una movilidad, el desprenderte de tu casa. Ahí está, es decir, el tener una propiedad me está anclando, me está de alguna forma amarrando a un sitio estratégico geográficamente, del cual no me voy a poder mover y además supone mucho más gastos, los gastos de comunidad, de mantenimiento de la propia casa, todos esos corren a tu gasto, ¿no?, a tu cuenta, y los impuestos. Mientras si vives de alquiler, no. Entonces te das cuenta de que nos han vendido una moto, pero nos han vendido no los bancos, nuestros propios padres. Siempre de pequeño nos dicen, no, la casa, la propiedad es lo primero que tienes que hacer, es lo primero que tienes que hacer, la casa, tal, asegúrate en tu casa, que el día de mañana tengas tu casita pagada. Llegó el momento de cambiarse esa concepción, Ismael, teniendo en cuenta la experiencia que estamos viviendo en estos tiempos que corren y sobre todo comparándonos con otros países europeos donde lo que prima es el alquiler y no ese afán por tener una casa en propiedad. Sí, yo me di cuenta. ¿Te diste cuenta? Yo creo que además muchos se han dado cuenta. Yo he tenido la suerte de cambiar ese estado. Y sí, te das cuenta que sí, que es verdad, que efectivamente hay muchos mitos que esta crisis está derribando y uno de ellos es este, es el hecho de que tener una propiedad es bueno. No. Si en mi caso, por ejemplo, me estaba impidiendo moverme geográficamente, buscar un trabajo pues en otra isla. Yo vivo en Gran Canaria, poderme desplazar a Tenerife o tal. Incluso llegué a tener conocidos que sabían de trabajos en Tenerife, pero para ello tenía que estar alquilando mi casa y alguien que la vigile o que atienda a ese inquilino las necesidades que pueda tener. Y yo, por lo tanto, alquilarme otro sitio donde voy a trabajar, alquilarme otro sitio para poder vivir, ¿no? Entonces se complicaba todo, ¿no? Entonces eso demuestra que no es factible en todos los casos, ¿no? Incluso está ese pensamiento de que, bueno, el día de mañana será tu propiedad y será un aval para ti. Pues no. Resulta que estoy viviendo una situación familiar en la cual he visto que tampoco eso es correcto. Mi padre es un enfermo dependiente y hemos querido tramitar la hipoteca inversa
esa en la que tú te acercas al banco, le dices que estás en tu casa y ellos, a razón de lo que calculan, te dan un dinero, te adelantan un dinero. Con ello queríamos, de alguna forma, aliviar nuestra presencia con él, es decir, contratar a alguien que los fines de semana lo cuidara. Que la atendiera, sí. Claro, efectivamente, ¿no? Y resulta que no, el banco nos dice que no. Primero, que ya están llenos de casas, pero segundo, que no tienen garantía de que vayan a recuperar ese dinero que nos han dado, que el día de mañana la casa, a la hora de ellos venderla, recuperen lo que nos han prestado. Entonces tenemos que hacernos avalistas. Entonces, claro, mi padre, para atenderlo, me puede condenar de por vida a pagar una deuda. Por lo tanto, dijimos que no. Entonces, al final estamos haciendo, lógicamente, turnos para estirar el poco dinero que hay y viendo que el banco no nos ha resuelto esa situación. Es decir, la casa no sirve para el día de mañana, sirva como un aval, ¿no? Para cuidarte, ¿no? Bueno, de hecho, antes prácticamente una hipoteca se pagaban 10 años, ahora te ata de por vida. También eso nos debería frenar a la hora de firmar una hipoteca. Claro, eso no lo hemos visto a la hora de ir a contratar una hipoteca. Antes nuestros padres, cuando nos invitaban, nos insistían de comprar una propiedad, es porque en su experiencia ellos en 10 años la habían pagado y se habían quedado cómodamente viviendo en una casa. Pero resulta que eso ha cambiado. Nosotros pasamos a tener 30 y incluso casos de 40 años que yo he visto. Entonces, claro, estás triplicando, cuatriplicando las probabilidades que existen de que tu vida cambie. En 10 años te puede cambiar la vida. Bueno, a lo mejor algo, pero pagas tu casa, estupendo. Ahora, cuando hablamos de 30 años, se triplica las posibilidades de que tu vida cambie y que necesites moverte geográficamente, ¿no? Y más hoy, que ya es muy normal moverse geográficamente por todas las partes, ¿no? De tener un sobrino que está en Fuerteventura o que está en Inglaterra. Es que incluso teniendo tus hijos incluso puede que en un futuro se lo planteen fuera de este país y no tengan que vivir en tu casa, ¿no? Claro, efectivamente. Yo tengo amigos que se están planteando el quitarse la casa, teniendo hijas estudiando en Madrid, diciendo, bueno, es que yo lo que le voy a dejar a mis hijas es su preparación, pero realmente la casa me está suponiendo casi hasta un impedimento para darles esa educación fuera de calidad, porque es tan grande lo que estoy pagando, tanto gasto, que si me voy de alquiler me va a facilitar el darles esa educación. Y el día de mañana ya se consideran su casa, allá donde vayan a ejercer. Bueno, no sé si todo esto que ha pasado, Ismael, de convertirte en ese primer expediente de dación en pago y cesión en alquiler, te ha abierto las puertas en el sentido, o le ha abierto tú las puertas a otras personas para colaborar en sus casos, porque no sé si los españoles todavía están poco animados en acogerse a este Real Decreto, o es que hay muchos requisitos de por medio que no los dejan llevarlo a cabo. Es lo segundo. Es decir, que después de 10 meses yo firmé el 12 de noviembre la dación en pago y se había aprobado pues el 6 de marzo este Real Decreto, ¿no? Entonces, que haya pasado 10 meses para que el BBVA, una entidad bancaria que está presente en casi todos los municipios, por decirlo, de España, sea el primer expediente que nos está indicando que el BBVA quiere decir no a la dación en pago. Lo dudo porque en parte también ellos se benefician. Y ahora te digo por qué. Pero lo que sí demuestra es que el Real Decreto es tan restrictivo, es tan difícil de cumplir, que poca gente puede acceder a él. Entonces, claro, se cae por su propio peso. Ha sido un fracaso ese Real Decreto que se aprobó, Real Decreto Ley 6/2012 del 9 de marzo. Entonces, todo no tiene que ver con que los bancos no se hayan querido acoger de forma voluntaria, sino también por todos los requisitos que establece ese Real Decreto. No, efectivamente, los bancos se acogieron, la mayoría de ellos, por no decir la totalidad, se acogieron a esa conducta de buenas prácticas, que se hizo llamar así, en el cual ellos, pues, de alguna forma tramitaban todos los expedientes que cumplieran las circunstancias que se escribían en el Real Decreto. Pues lo tramitaban y trataban de ayudar a la gente, ¿no? ¿Qué pasa? Que al ser tan restrictivo hay condiciones, por ejemplo, como que no puedes tener ningún ingreso por actividad económica. Desde que ya alguno trabaje, ya no puedes. Es decir, puedes estar casi muriéndote de hambre por pagar tu hipoteca y gastos y tu vida verse complicado, pero no puedes desprenderte de tu casa por Real Decreto. Pero además tiene que suponer la hipoteca el 60% de los gastos netos, de los ingresos netos que percibes, ¿no? Y bueno, yo leía en el Real Decreto, bueno, me está diciendo que no puedo tener ingresos, pero ¿cómo es que luego en el apartado
B me dice que tiene que suponer la hipoteca el 60% de los ingresos, pero si no tengo ingresos, claro, y se refiere a que cuando tienes subvenciones. Claro, no tienes ingresos por actividades económicas, pero sí puedes tener una ayuda. Entonces, la hipoteca tiene que ser el 60% de esa ayuda para acogerte. Pero luego se siguen acumulando otras características, como no tener avalista. Y si tienes avalista, tiene que estar en las mismas circunstancias que tú. Pero además es que solamente puedes tener un bien inmueble, que sea el que estés habitando y el que estés tratando de dar en dación de pago. Y también haber pagado todas las cuotas, por ejemplo. Claro, eso facilita que se pueda ejecutar la dación en pago. Si debes y eres moroso, primero hay que resolver esa situación, llegar a un acuerdo con el banco, ¿no? De alguna forma, ¿no? Para actualizar tu estado y empezar a tramitar la dación en pago, ¿no? El Real Decreto se recoge que tiene que haber 3 fases. La primera es la reestructuración de la hipoteca. Es decir, te van a estudiar el hecho de quitarte un poco la amortización que estás pagando mensualmente e incluso los intereses, ¿no? En segunda fase pasarías lo que es a una quita, ¿no? Y a la tercera fase es cuando se plantea la dación en pago. Yo, como no tenía ningún ingreso, yo estaba manteniendo los pagos actualizados gracias a la ayuda familiar. Eres un parado de larga duración. Claro. Y lo sigues siendo. Y lo sigo siendo. Lo sigo siendo. Entonces, gracias a la ayuda familiar yo estaba al corriente y entonces, pues, bueno, de alguna forma facilité que todo esto fuera caminando, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que se me fue ahora un poco... Bueno, el caso de Ismael es que tú llegaste con todo ese papeleo al banco y en el banco tampoco sabía muy bien a ciencia cierta cómo empezar esa tramitación, ¿no? Claro, era el primer expediente, así ellos lo confirmaron. Entonces, claro, de alguna forma ni siquiera sabían que yo me podía coger un alquiler. Entonces yo cuando va avanzando la historia, yo le digo, oye, mira, que me he leído en el Real Decreto que también tengo opción a, si lo pido, a alquiler durante 2 años. Y dice, pues no lo sabía, pues voy a comentar solo a la abogada que se lo va a mirar y demás. Entonces ya, claro, era todas las semanas, yo todas las semanas me comunicaba con el banco aunque sea una vez. Para esto se necesita insistir, ¿no? Si no, el papeleo decae por sí solo. Sí, sí. Tengo que decir, romper una lanza en favor de la entidad bancaria, del BBVA, que siempre me puso buena cara y la persona que me atendió fue exquisita conmigo, la verdad me apoyó muchísimo y son conscientes de que hay gente pasándolo muy mal e incluso ellos de alguna forma desean que acuda la gente a informarse de esto, pero claro, luego hay que seguir el camino. Ellos piden muchas veces, y así me lo transmitían, es que pedimos a veces, tráigame usted este certificado, lo que el Real Decreto me pone, y tardan 1 mes, o tardan 2 y no aparecen. Hay gente que a lo mejor se para un poco por ahí, ¿no? Pero bueno, es verdad que ya digo y repito, me trataron muy bien y que lo que te comentaba antes, ellos de alguna forma también se benefician de esta situación, es decir, de que me hayan concedido al Real Decreto pues la dación en pago y además en opción de alquiler. Sigues viviendo en la que era tu casa, pero vamos, no te has tenido que marchar de ahí, lo que pasa es que ahora pagas un alquiler. Ahí está. Un alquiler el alquiler es, por quien lo quiera calcular y nos esté viendo, diga, bueno, ¿cuánto pagaría yo de alquiler? El alquiler es un 3% anual de lo que te falte por pagar de la hipoteca, ¿vale? Pero si lo quieres incluso calcular mejor mensual es aplicar un 0,25% a lo que debes y ya te sale la cuota de alquiler mensual. Pero te sientes ahora más desahogado. Mucho más, mucho más. Estoy pagando la mitad de lo que pagaba de letra de hipoteca. Bueno, tu calvario comenzó en el año 2008, cuando te compraste un piso de unos 40 metros cuadrados en vecindario. En ese momento estabas trabajando, pero no te imaginaste lo que podía venir posteriormente. Claro, claro, nadie. Es decir, yo creo que no es culpa de nosotros, los ciudadanos, por más que nos quieran hacer ver que es que nos echamos encima cosas que no podíamos, y no es verdad. Yo creo que es parte de nuestra genética el querer prosperar. Yo trabajaba para una compañía internacional, además, que por lo tanto era una compañía, se suponía que era una compañía fuerte, ¿no? Y que trabajaba a su vez para entidades bancarias en la recuperación. Es decir, más o menos ya te sabías manejar en este mundo. Claro, yo un poco sabía las situaciones de los morosos, los límites a los que se puede llegar y demás, sin entrar en ilegalidades, ¿no? Pero bueno,
tenía esa experiencia, ¿no? Entonces yo tenía trabajo en una buena empresa. Me compré una casa, como dices, 40 metros cuadrados útiles, 30 metros de terraza, bien, asequible, pero tenía lo que era un coche que estaba pagando y un préstamo personal de una empresa que había montado y la cual había traspasado y me quedaba ese pendiente, ¿no? Entonces yo le dije a la inmobiliaria, bueno, es que yo estoy pagando estas 2 letras, si no la meto dentro de la hipoteca yo no puedo comprarme la casa. Ah, bueno, no te preocupes, yo hablo con el banco. Y el banco me dijo que sí, cosa que agradezco. Pasé a pagar algo menos, porque el resultante de la letra era menor, de la hipoteca era menor que las 2 letras que pagaba, y además tenía casa, todo un sueño conseguido, ¿no? Fantástico. Entonces, de buenas a primeras, esta crisis ya despunta totalmente y trabajando para la recuperación de expedientes de morosidad. Te viste en el lado prácticamente contrario. Claro, me vi exigiendo a la gente que pagara sus cuentas, pero ya un poco me exigían, esa empresa, que mi actitud fuera mucho más agresiva. Y yo no estaba de acuerdo, éticamente superaba mis principios, y entonces me negué y me invitaron a irme. Y entonces me fui, con la coincidencia que, bueno, en 15 días despidieron a la mitad de la plantilla, acogiéndose a lo que es la ley de a la reforma laboral que se aprobó, ¿no? Entonces yo salí despedido por 45 días, con una indemnización de 45 días, y mis compañeros lamentablemente salieron por 23 días, ¿no?, de indemnización, ¿no? Entonces, claro, te ves al paro, cobrando un subsidio, pero que no encuentras trabajo. Entonces te ves en una situación que nunca te habías planteado. Dices, bueno, yo tengo unos gastos, tengo que mantenerme, y esto puede acabar. Entonces te lo empiezas a plantear, bueno, y si me quito la casa, si la entrego, pero bueno, lo dejas ahí, aparcado, hasta que de alguna forma... ¿Y cuánto tiempo tenías de hipoteca? ¿Hasta cuándo finalizaba tu contrato hipotecario? Bueno, era hasta yo terminé de pagarlo, tengo ahora 39 años, terminé de pagarlo con 73 años. Madre mía. Sí, yo cogí una hipoteca de 38 años. ¿Y cuando hiciste balance del tiempo que ibas pagando la hipoteca, cuánto te quedaba por pagar? Bueno, ¿me hablas en precio? Sí, lo digo porque sacando cuentas tú dices, voy a estar atado toda la vida a esta casa hasta los 70 y pico de años, entonces... Claro, efectivamente, es decir, yo debía casi en torno a los 90.000 euros. Es decir, que prácticamente ibas pagando intereses. Era intereses nada más, y yo llevaba 4 años pagando intereses. Realmente el montante de la hipoteca apenas había bajado. Entonces se aproximaba a los 90.000 euros, ¿no? Yo cogí una hipoteca de 90.210 céntimos, que no sé para qué el banco me puso 10 céntimos en la escritura, pero bueno, ahí estaba, había que pagarlo. Y yo cuando planteo la dación en pago y cuando ya escrituramos la entrega, o lo que es casi lo mismo, la venta de mi casa al banco nuevamente, es unos 87.000 euros, 86.000 y pico, ¿no? Bueno, Ismael, y ahora tu temor se centra en la parte de Hacienda, porque no sabes si tienes que pagar un impuesto de transmisiones o no, tienes que esperar al próximo año, pero eso según el Real Decreto, ¿cómo se debe entender? Claro, efectivamente, el Real Decreto en sus artículos 8, 9 y 10 va recogiendo diferentes secciones por el cual sale beneficiado al tramitar la dación en pago a través del Real Decreto. Y entonces una de ellas es que estás exento del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales. Todos sabemos que cuando vendemos nuestra casa, si ha habido un beneficio, tenemos que pagar por ese beneficio. En la media viene a ser un 24% aplicado al beneficio, ¿no? Entonces, eso puede suponer muchísimo. Si en mi casa, como te había contado, la había comprado, pero la hipoteca era mayor porque había metido un préstamo personal y el coche... porque se había inflado con otras cuestiones. Entonces, a la hora de desprenderme de mi casa, entregársela al banco, se cancela la hipoteca y por lo tanto he dejado de pagar un coche y un préstamo personal. Eso es un beneficio. Entonces, de alguna forma, el Estado, antes de aprobarse este Real Decreto, venía a la agencia tributaria y le decía a esa persona que por no tener más salida tuvo que entregar su casa al banco. Entonces venía al año siguiente la agencia tributaria y decía, usted me debe a mí 10.000 euros. Dice, pero bueno, si es que yo estoy al paro, no tengo nada, he entregado mi casa, e incluso me he quedado con una deuda con el banco y ahora viene la agencia tributaria a decir que le tengo que pagar. Entonces, claro, era urgente ese Real Decreto y concretamente esos artículos que recoge esa excepción de pagar esos impuestos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que existe entre entregar la casa al banco, simple y llanamente, o entregarla a través del Real Decreto. De todas maneras, para la Delegación de Hacienda este trámite también era nuevo para ellos. Ahí está, yo me acerqué a Hacienda, claro, todo ha sido
un tema autodidacta por mi parte, ¿no? Bajarme el Real Decreto, leerlo, ver que cumplía todas las características y demás, y cuando me leía, llegaba a los artículos de estar exento de pagar los impuestos, pues decía, bueno, quizás estoy yo interpretando mal, es posible que te esté interpretando mal esta lectura. Y yo, bueno, pues me acerco a Hacienda, ¿dónde voy a ir? Pues tendré que ir a Hacienda, digo. Entonces me fueron pasando de mesa en mesa y hasta en una de ellas estuve como 20 minutos esperando y cuando ya se acerca, yo creo que se estuvieron preguntando unos a otros y entonces cuando se acerca con este boletín, que imprimió el boletín que yo me había imprimido en casa y me dijo, esto es lo que te puedo dar. Digo, pero no, yo es que esto ya lo tengo. Y ahí te lo pone, claro, ¿no? y mire, aquí dice, bueno, yo entiendo igual que usted, pero no se lo puedo confirmar, no le puedo dar seguridad. Espera el próximo año la declaración. Entonces todavía estoy esperando que llegue el próximo año mi declaración si Hacienda. Y en el caso de que llegue la declaración y le llegue con ese impuesto, ¿tendría que recurrir o...? Bueno, recurriría porque sería casi, en mi caso sería casi unos 7.000 euros a pagar. Entonces una persona que no está al paro, verdaderamente sería de alguna forma un poco inhumano por parte del Estado, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que cambiar, va poco a poco. Ya se cambió esta historia, ¿no? Efectivamente, que la gente entregara la casa no tuviera que dar cuentas luego a la agencia tributaria y a los ayuntamientos por la plusvalía, pero hay que caminar un poco más, ¿no? Hace poco se sacó otro Real Decreto, el cual básicamente son dos cosas las que se aprobaba. Una es la moratoria de 2 años para el desahucio, pero realmente no te está diciendo que nunca te van a desahuciar, no, te están diciendo que dentro de 2 años te van a echar. Y otra es crear un parque inmobiliario para cederlo en alquiler bajo precio de mercado, ¿no? Pero eso todavía ni siquiera está aclarado en cuánto se van a alquilar, cómo va a ser eso. Entonces, hay que ver cómo estás al día de todo esto, Ismael. No sé hasta qué punto, ya lo decíamos antes, incluso ya tienes una cuenta de correo electrónico, también un perfil en Facebook, donde ahora mismo la gente te está haciendo muchas consultas. Sí, sí, bueno, es que todo esto... volviendo al principio de nuestra conversación, el periodista cuando me animó a salir, que yo me dije que no, luego un poco le di vueltas y dije, bueno, sería justo. Por lo menos estás ayudando a otra gente. Sería de tener buen karma, que creo mucho en ello, el dar a conocer mi caso, que mucha gente se pueda de alguna forma incentivar como yo lo hice a la hora de ver la noticia en el telediario a nivel nacional. Entonces, a lo mejor alguien se puede mover, empezar a moverse escuchándome o escuchando mi caso, ¿no? Y no solamente eso, sino además, pues dije, bueno, voy un poco más allá y doy la posibilidad que se puedan poner en contacto conmigo a través de crear un perfil en Facebook que se llama Dación de Pago, con opción de alquiler, y pues allí puedo atender, pueden expresarse, y más íntimamente creé un correo que se llama Dación de Pago, todo junto, daciondepago@gmail.com, que he recibido pues efectivamente pues dudas de gente, me han explicado su caso, que cómo lo pueden hacer, y bueno, desde mi punto de vista, con lo que me he leído, pues les he indicado algo. Pero bueno, lo importante es caminar e insistir y que los bancos están interesados, si bien no se consigue la dación en pago, hay muchas otras cosas que se pueden conseguir siempre sentándote delante de la mesa y con ganas de hablar, a dialogar, ¿no? Con buen talante. Yo creo que se puede llegar a un buen fin, ¿no? Un buen puerto, ¿no? Ismael, ¿y ahora se valoran las cosas pequeñas después de haberte quitado la casa de encima? Mucho. Soy un hombre rico, para empezar. Bueno, ¿y te arrepientes de haber firmado aquel día esa hipoteca? ¿Hasta qué punto te sientes responsable de haberla firmado? Bueno, esa pregunta no me la han hecho nunca. Bueno, yo no me siento responsable, yo creo que... Es que mucha gente va con cierta desinformación y empiezan a firmar sin leer la letra pequeña. No sé si también a la hora de firmar ahora mismo la dación en pago, en cesión alquiler, ya te fijas mucho más en la letra pequeña de las cosas. Bueno, claro, maduras en esos aspectos, ¿no? La verdad que cuando vas a firmar una casa es una alegría tan grande que a veces casi ni te lo lees mucho, ¿no? Pero bueno, yo cuando fui a firmar mi hipoteca, lo hice con toda la conciencia del mundo como que era algo bueno para mí. Es decir, yo en ningún momento pensé esto puede ser negativo, porque volvemos a lo mismo, tenía aquella conciencia de que una casa es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Comprarte una casa. Hoy día no, hoy día con la experiencia te das cuenta de que no en todo, como venimos hablando, no para todo el mundo es ventajoso, ¿no? Entonces, bueno, hay que planteárselo muy bien, el adquirir propiedades, que como digo, hoy el mundo está muy cambiante. Y en los países nórdicos, en Estados Unidos, verdaderamente la gente vive mucho de alquiler, y más, incluso alquilan hasta el mobiliario.
es increíble, nosotros no tenemos esa cultura, ¿no? Y sin embargo allí se mueven, están acostumbrados a vivir en unos Estados Unidos que pueden cambiar laboralmente y por lo tanto van de alquiler. Bueno, Ismael, una pregunta muy rápida para terminar. Ahora si te saliera un trabajo, porque ahora no lo tienes, a pesar de ser ahora tan conocido, una posibilidad en Alemania, ¿estarías todavía atado a esa casa por ese contrato que tienes con el banco? No, el contrato de alquiler es por 2 años, no prorrogable, puesto en el Real Decreto, aunque el banco, si luego lo hablas con él, sí te lo puede prorrogar e incluso darte una opción de compra. Todo eso es hablable con el banco, ¿no? Es más, si ya te han quitado tu casa, el Real Decreto también acoge que te puedes, por redundancia, acoger a ese alquiler. Volver al banco y decirle que el Real Decreto, ustedes me han quitado la casa, pero el Real Decreto dice que me la pueden ceder, porque claro, responderte rápido, los bancos tienen que ahora crear muchas infraestructuras para mantener esas casas vacías. O para poderla vender, no pueden vender algo que se esté cayendo. Sí, tiene un stock demasiado alto. Entonces, el hecho de que esté alquilada implica que por lo menos está usada y está mantenida. Así que animo a la gente que se acerque al banco y dialogue. Esperemos que esta experiencia valga la pena para esa gente que se pueda ver en tu misma situación. Ismael Ojeda, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes por invitarme. Tu historia. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues ya saben que tienen también esas fórmulas de ponerse en contacto con Ismael Ojeda, tanto a través de su correo electrónico como en su perfil de Facebook. Yo les cito para el siguiente programa. Que pasen un buen día. Adiós.